Detrás de toda guerra se esconde algo. Sí, Hay claro. un interés por algo. ¿Cuál es el interés acá? Como lo explicaba nuestro profesor de historia, usted, profesor, cuando lo explicaba la guerra del Pacífico, el salitre. ¿Cuál es el interés que hay atrás de todo esto? ¿Qué Rusia busca en Ucrania? Yo creo que lo que hace Putin es intentar reconstruir la antigua Unión Soviética, con otra lógica, con otra marca, con otra orientación. Ya ha logrado la alianza con Bielorrusia. Es que tengo que ir para atrás. Sí, vaya. Ciudadano, mira, la Unión Soviética se creó en 1922, 4 años después de la Revolución Bolchevique. Y fíjense cómo se llamaba: URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y eso duró 70 años. ¿Y qué era la URSS o Unión Soviética? La unión de 15 repúblicas y 6 regiones autónomas. Ahí está el mapa. En un esfuerzo rápido, coordinado. qué eficiencia. Ahora, si lo tuviéramos acá sería estupendo. Se puede porque- proyectar. No pida aquí en el tanto wall. tampoco, profesor, Aquí estamos sí, sí. Mira, aquí. Era profesor de universidad privada, parece. Era profesor de colegio particular, ¿ah? Donde fuiste mi alumno, así que no hablé mucho. Era profesor de colegio particular. ¿Ah? Ahí estamos Está en el pidiendo, mapa. pero- No, estoy lejos del mapa. Ya lo vamos a tener acá Ah, ya. Lo van a proyectar acá. Pancho. Esas 15 repúblicas, Pero, la Pancho, principal... acércate al mapa porque no está en pantalla. Ya. Para que no te pifes ahí, para que explique lo de... Porque Moldavia y Bielorrusia hoy día toman importancia. Porque ve o no ve ahí. Aquí Ahí. veo. Ahí sí, ahí ve. Ya, fíjense bien. Bueno, hoy día, este es el mapa actual, pero Sí. Sí, po. eso que se llama... ¡Eja! Pero Eso que se llama Federación Rusa era la República Socialista Soviética Rusa. Eso. ¿Para dónde me voy? Pero, ahí nomás, mira, que lo estamos corriendo para que se vea Ya. mejor. Por la mira, luz. acá tenemos el Ya, grande, mira, ven, ahí. Pancho. Ya, por ya fin. no, oiga, Pero qué estamos. eficiencia, hombre. Estamos. Es que Técnica. no Como si teníamos en la fuera pauta ayer noticia. que iba a Rusia a invadir. Le dimos derecho caso a Biden el viernes pasado. Entonces, fíjense, la República Rusa era obviamente la mitad de la población y mucho más geográficamente. Miren acá. Ucrania es esto. Eso también era una república socialista soviética. ¿Se fijan? Bielorrusia, Lituania, Letonia, Estonia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y todos los Baiján que hay para acá, para el lado asiático. Entonces, eso se desarmó en 1991, cuando se desarmó la Unión Soviética. Al desarmarse la Unión Soviética hubo varios intentos de agruparse, pero lo concreto, para no latear, lo concreto es que de las 15 repúblicas antiguas hoy día son 15 países. Ya, y lo que quisiera en este minuto Vladimir Putin es recuperar territorios para pasar a la historia como el que reunificó. El que recuperó. Ya. No para una orientación socialista, porque Putin es cualquier cosa, digamos. ¿ya? No, además hay una economía de mercado salvaje en la Unión Soviética. Y volvió la pobreza, la desigualdad y otras virtudes. Entonces, el problema de Ucrania, miren el mapa, ciudadanos. Enorme, ¿no? Los rusos. Pero miren Ucrania. Es Era el grande. segundo país más grande en territorio y en población. Tercer elemento. ¿Qué pasa por Ucrania que es de interés de la otra Europa? Porque el conflicto del 2014 se genera porque Ucrania estaba siendo tentado, ¿no es cierto?, para unirse a la Unión Europea. Sí. Putin le dice, oye, no, acá te ponemos billetes, todo, y lamentablemente Ucrania en ese momento, el presidente, ¿no es cierto?, que venía acusado de corrupción, todo, tenía presa a la expresidenta, todo, ¿no es cierto?, se deja seducir por Putin, y ahí empieza el primer gran conflicto del 2014. Exacto. Explíquenos- ¿por qué? pero no nos adelantemos. Súper Porque común. claro, Mira, lo que sucede que cuando cae la Unión Soviética se termina la Guerra Fría. La guerra... Una Coca-Cola sería estupendo. Ya, tío. ¿Qué tal? La Guerra Fría, Tan ciudadano, felices los de Coca-Cola. surge después de la Segunda Guerra Mundial, donde los países vencedores sobre Hitler
básicamente los dos más importantes, Estados Unidos y la Unión Soviética, se empiezan a enfrentar. Eso empieza en el año 47 y termina cuando la Unión Soviética desaparece. Ahora, los líderes, la Unión Soviética y Estados Unidos, forman sus alianzas militares. Una de ellas sobrevive, la OTAN. La otra se llamaba Pacto de Varsovia y se murió junto con la extinción de la Europa socialista del Este. Cuando yo hablo de la Europa socialista del Este, estoy hablando de la Unión Soviética, murió, y de RDA, la Alemania comunista, de Polonia, de Hungría, de Rumania, de Bulgaria, de Yugoslavia, de Checoslovaquia. Ya, porque yo creo que es importante en este minuto contar qué es la OTAN, y así como el Pacto de Varsovia se derrumbó, cuando se derrumba todo lo que es la cortina de hierro, lo que es... Estamos todos un poco... pero la OTAN, ¿por qué hoy día, de alguna manera, lo que hace explotar el conflicto es... la expansión de la OTAN. No, es la intención... Es la intención de el presidente de Ucrania de acercarse a la OTAN. Explícanos un poco para lo básico, ¿qué es la OTAN y cuál es la vigencia que tiene la OTAN también en el mundo de hoy sin Guerra Fría? Bueno, buena pregunta. La OTAN, en las 4 letras, significan Organización del Tratado Atlántico Norte. Ustedes están viendo en el cable la noticia que dice NATO. Bueno, está en inglés, pero en español, sí. Organización del Tratado del Atlántico Norte, MONCE. Esto se creó el año 49, en pleno inicio de la Guerra Fría, y agrupaba Guaripola, Estados Unidos, más Canadá, más toda la Europa occidental, la Alemania Federal, Francia, Italia, Gran Bretaña, Portugal, España se metió con Felipe González, mira, después de la dictadura de Franco, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Suecia siempre neutral, Suiza siempre neutral. Esa es la OTAN. Ahora, para seguir a Julio César, que hizo un interesante... ¿Qué pasó en Ucrania? En Ucrania, el presidente anterior a este era más prorruso y se negaba a lo que ha hecho la OTAN. ¿Y que ha hecho la OTAN? Expandirse hacia el este. ¿Por qué vía? En la medida que las repúblicas antiguas soviéticas se independizaban, tenían la intención de entrar a la Unión Europea en lo económico y a la OTAN en lo militar. Ya, pero, ¿Me fijan? Pero hubo un cambio ahí, ¿no? Se liberaliza. Es que lo interesante es la seducción de, vamos a hablar del mundo occidental con Ucrania, porque Ucrania en el 2012-2013 tenía una economía pujante, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y mucha libertad económica. Sí. ¿No es cierto? Pero aún teniendo un presidente prorruso. Prorruso. De ese 32% que había seducido a la comunidad, ¿no es cierto?, con ideas muy liberales, que la acercaban. Entonces, así, como era minoría en lo étnico, sedujo a la población en lo económico y liberal. Exacto. Y por eso sale. Entonces, cuando él va a tomar la decisión y el pueblo ucraniano quiere formar parte de la Unión Europea, de Occidente, entra la figura de Putin. Por eso Putin es tan relevante en aquella época y le dice, oye, no, ¿cómo? Acá yo te pongo lucas, te pongo todo, platita, pom. ¿Y te quieres ir para el otro lado? ¿Y por qué te quieres ir para el otro lado? Y el interés atrás de todo esto son los gasoductos, los oleoductos, ¿no? Y el petróleo, bueno, claro. Segundo pero espera, lo que pasa es que lo que dices tú, esta seducción de la OTAN, es interesante porque Estonia, Letonia, Lituania ya son parte de la OTAN. Claro, sí, claro, y de la Unión Europea. ¿Ya? Claro. Sacan la cuenta que la Unión Europea eran 12. Y son parte... Y hoy día son 28. Claro, entonces esta expansión, que es bien interesante que se ha dado de la OTAN porque es militar. Sí, claro. Entonces hoy día hay una alianza militar de los antiguos estados de la Rusia soviética a la OTAN. Claro. Entonces, es que yo creo que también hay que entender la lógica de Putin. Porque uno desde acá de nuestro, de alguna manera, desde el mundo occidental, somos todos muy, Putin está loco, Putin es expansionista, una persona que por ego, por afanes dictatoriales, etcétera, quiere expandir la Unión Soviética. Pero lo que pasa es que también hay que reconocer
que desde el mundo occidental ha habido o seducción o intento de expandir el poder a lo que era la Unión Soviética. Claro, hay un dato, entonces que ahí no hay... hay un dato de Ucrania es, Julio, hay un Ucrania dato es del clave. 89, 1989. Gorbachev, el último líder soviético, se entendió con la OTAN de aquel entonces y uno de los compromisos de la entonces OTAN era no expandirse hacia el este. Tal cual. Entonces, para ser bien equilibrado y pluralista, como corresponde, aquí no hay buenos y malos, Hay intereses. hay intereses. Hay intereses en conflicto y Ucrania no lo van a soltar fácilmente porque Ucrania ya hay mucho gasoducto, oleoducto, Trigo. hay mucho trigo pues, para el sector. El pero granero de la Unión Soviética era Ucrania. era Ucrania y hay mucho interés por este paso de gas, ¿no? Claro, ese oleoducto increíble porque la vida es más fuerte. En plena Guerra Fría, los holandeses, los belgas, los franceses, los alemanes se duchaban con gas soviético. Claro que sí. Lo que pasa es que yo creo que ese es otro capítulo Por que ahí es bien James Bond sacaba a los interesante. espías. Porque Por eso lo deduzco. desde Rusia, a pesar de que hoy día están en conflicto con Occidente, especialmente con Alemania, Alemania depende del gas ruso y Obvio, todo el obvio. resto. Y este gas no es el que viene de Ucrania, sino el que viene de Es de Rusia. acá. Bueno, y es el sartén por el mango que Entonces, tiene Putin. Ya, pero gas que hay que viene, darles un detalle sabroso. por eso es que a mí una cosa que yo creo que es interesante. Este gas viene de Rusia. Dependencia absoluta de Europa Sí. de Rusia. Los oleoductos enormes. Enorme. Por miles de Ahora están kilómetros. por inaugurar uno nuevo que va directo a Alemania. Así es. Bueno, a mí me parece que en este minuto, cuando Joe Biden y todo el mundo occidental dice vamos a emprender medidas económicas contra Rusia para frenar la Pueden cortar el guerra, gas, po. medidas económicas, entonces una serie de bloqueos a las cuentas Sí. rusas, Sí, un pero montón eso- de cosas, pero finalmente lo que puede hacer Vladimir Putin ante un bloqueo económico Corta el gas. es cortarle el gas. Entonces, nosotros de nos verdad, pasó, ¿eh? Sí, pero si hoy día, entonces cuando uno dice el bloqueo económico que le puede hacer Occidente a Rusia, la verdad es que el peso que puede tener ese bloqueo económico es súper chico porque la amenaza de cortar la llave del gas es mucho más Es más poderosa. potente. Bueno, y por eso Alemania ha sido tan cauta. Oye, pero Una hay de un las dato... acusaciones de los ucranianos es que le pidieron una ayuda a Alemania y Alemania se ha mostrado cauto, se ha mostrado un poquito casi indiferente en esta situación. Profesor, explíquenos bien esto. Pero porque- déjame decirte algo Sí. que tiene que ver con el discurso de Putin cuando anuncia el ataque. ¿Se fijaron que dijo que era para desnazificar? Sí, Sí, pues, impresionante. denazificar. Y Explíquenos. eso tiene una explicación. Podríamos buscarlo porque Putin, explicarle a la gente. Colocó ese tema. Explicarle a la gente. Putin hace un discurso por la tele. Sí, Hace un discurso por la tele que es bien inusual, ¿no es cierto?, desde el occidente hacia Rusia, porque Rusia es muy hermético, ¿no?, y sus políticas Sí, claro. militares, etc. Pero, ¿qué es lo que hace Putin hace un par de días? Por la tele hace una cadena nacional a lo Piñera y se pega una explicación con pera y manzana de por qué tiene intenciones de invadir Ucrania, o de atacar a Ucrania. Y está traducido, ¿ah? Y ahí usa que este no es término. que no es lo que dijo esta madrugada. No, sino no es lo que cuando- dijo esta madrugada. Es lo que hizo un par de días Eso hace atrás, un par de sí. días. Él hace una cadena nacional por la tele y le explica a todos los rusos por qué tiene intenciones, ¿no es cierto?, de atacar a Ucrania. Y ese video está porque es por la tele. Él se toma, hace una cadena nacional, Claro. nos conectamos con Putin y el hombre habla y explica muy fácil por qué lo que está. Y ahí usa el término este. ¿Y Pero ¿por qué diablo? ¿Por qué diablos, tal cual? ¿Por qué diablo habla de desnazificación? Exacto. Entonces, ciudadanos, vamos a la Segunda Guerra Mundial. Miremos el mapa. El 22 de junio de 1941, Alemania y sus aliados, Hungría, Rumania, Eslovaquia, invaden la Unión Soviética. Alemania está aquí. Pero fíjense lo que pasó. Ya Polonia ya había sido tomada. Ajá. La República Checoslovaquia, que era una sola, había sido tomada. Los nazis entran acá. Acuérdense que Eso era URSS. llegaron a Leningrado en el norte, a las afueras de Moscú en el centro, a Stalingrado en el sur.
¿ok? Esa fue la guerra de la nieve, Segunda ¿no? Guerra Mundial. Toda esa campaña militar donde El invierno ruso los mata. el invierno ruso lo... Igual que a Napoleón. Ajá. ¿Qué pasó con la invasión nazi en Ucrania? Una parte de la población ucraniana vieron a los nazis como liberadores, comillas, de la opresión soviética. Y hubo muchos ucranianos que fueron, por así decirlo, parte de las tropas de la Wehrmacht, del ejército alemán, incluso en funciones policiales. Por ejemplo, en muchos campos de concentración, los guardias eran ucranianos. Mira qué interesante ese dato. En consecuencia, Pancho, cuando Putin habla de la desnazificación, 80 años después que terminó la guerra, hace referencia a esa parte de la historia. Sí, pero ¿por qué? Para ponerle un matiz. ¿Por qué estos ucranianos se acercaron a los nazis? Porque ellos se sentían también invadidos por los rusos. Claro, lo que dice Pancho. Ocupados, completamente ocupados y estrujados. Porque eran estrujados. Estrujados y además con una cosa particular. Dado que Ucrania siempre ha sido el granero Ya, eso es para de la llegar. Unión Soviética, cuando Stalin aplica la política de colectivización de la De la tierra, producción y de la tierra. hay una hambruna en Ucrania de 2 o Tremenda. 3 años que deja millones de muertos. Eso en los 30. En consecuencia, cuando el 41 Hitler invade, una parte de los ucranianos le pasa la cuenta a Stalin, uniéndose a los nazis. Que había mucho Por eso que las descontento. tropas nazis, cuando entran en los pueblos ucranianos, hay gente que los sale a aplaudir. Lo recibe y se une a ellos. Pero es porque es muy bueno que explique eso. Este sector era muy pobre cuando era de la URSS. Muy pobre. Así es. Muy pobre. Y además lo poco y todo que producía se iba, ¿no es cierto?, A la Unión Soviética. a la Unión Soviética. Entonces había una animadversión muy grande por el gobierno central ruso, digamos, ¿no? Entonces los ucranianos, cuando ven una oportunidad en la llegada alemana, pero ven una oportunidad de unirse a ellos para independizarse, siempre se quisieron independizar. Y por eso está, no sé si aquí el mapa, esta división, no sé si podemos fichar el mapa, porque es bien interesante que aquí usted puede entrar actor, profe. Estamos aquí, una coreografía aquí. Un matinal. Como no tenemos una pura pizarra, hagáis más tecnología. Sería tan... Porque ahí se explica un poco, profe, voy a joder aquí, que nos explique esta división que se produce aquí. ¿Por qué queda después de todo esto esta parte de Ucrania, ¿no es cierto?, pro-ucraniana y con la etnia acá, y esta prorrusa? Porque hay una división geográfica ahí, po. Claro, porque- Y ahí es donde empiezan los problemas. Las regiones de Donetsk y Lukansk, Que son las que están en la que son esquinita. aquí, más o menos, por ahí, ¿eh? Mírenme el dedo, Ahí. esa zona. Sí. Sí. O sea, tú comprenderás que un país que tiene 70 años de historia común, las migraciones... A ver, no quiero latear, pero esto es más antiguo todo. Claro, ¿Ya? porque esto es una región, la Porque división el política imperio es... ruso, Claro. el imperio ruso también tenía parte de Ucrania. Sí, Y en consecuencia, ahí hay gente que habla ruso, piensa como ruso, la cultura Es el rusa. 30% del que hablamos. lea Dostoyevsky, Si hay 70, es a que Tolstoy, Mon- todo lo... Monse, lo que pasa es que es tan dramático, lo conversaba con la semana pasada por todo este tema, es tan dramático porque es una división de lenguaje también. Sí. No es solamente de tradición, no, de lenguaje. Hay un 70%, 68% que es ucraniana y un 30% que es súper prorrusa, pero que habla ruso, Sí. no sé, tiene Mira, sus y hay tradiciones algo- rusas, fíjate que ha dónde tenido están. sus ancestros rusos. Claro, aquí hay Fíjate cosas- dónde están. Sí, Ese porque es hay, obvio, mira, pues. hay cosas interesantes aquí, porque todo el Donbass que se llama Sí. es este sector El donde ala están- derecha de Ucrania. de derecha, y que limita con... Lo que pasa es que este límite de Ucrania igual es un límite artificial. Porque Sí. finalmente es un país que viene de regiones que en el minuto que se crea la Unión Soviética y que luego cae finalmente la cortina de hierro, se acaba la Unión Soviética, también todos estos límites son un poco artificiales y no corresponden No, no, y de- necesariamente a lo cultural. Y de hecho, con eso que estás diciendo tú se explica. Por ejemplo, no está señalado en el mapa, pero síganme el dedo. Eso, Crimea. Crimea,
Sí, ya ruso, digamos. Claro. No, se lo Y perdieron. hace 3 años atrás, Putin se tomó Crimea. po. Claro. Sí, pero Sí. Crimea ya... Y Crimea, el Y ahora 90% de también- los crimeanos, así se llamarán, Crimenenses. crimenenses, Votaron a favor de... votaron a favor de anexarse a Rusia. Claro Y que ahora el también está plebiscito, usando como claro una que el base. plebiscito está un En este poquito... Arreglado. Pero, Y lo que te quería es que contar del no me contiene idioma. la explicación de esto, ¿Y mira. tú qué vayas a votar? Lo que tú acabas de decir se expresa hoy día y se ha expresado en los últimos 30 años, desde que se terminó la Unión Soviética, con muchos conflictos al interior de las ex repúblicas soviéticas por los límites. O sea, división. Georgia. De hecho, hoy día en el diario venían que hay 3 zonas que podría pasar lo mismo. Una cosa que está al lado de Moldavia, que se llama Transnistria. Imagínate, ¿ya? En la parte de Georgia, de Armenia también. Acuérdense de los chechenos. Oye, pues. en unos años más, ¿cómo se van a jugar las clasificatorias para el Mundial? Sí, A ver, es que como nos va a 70 tocar- países nos va a tocar Europa. Chechenia y Oiga, con esa ganamos. profe, Es que quería decir algo de la lengua que era interesante. Ah, sí, verdad, la cuestión. Estamos todos. Con que- todo respeto para Roja, pero ojalá leí- que nos toque Chechenia. Leía una cosa bien interesante respecto a la lengua. Porque, tal como dice Julio César, toda la zona cercana a Rusia son personas que hablan ruso, rusoparlantes, podríamos decir. Entonces, claro, hoy día los que hablan ucraniano y los que hablan ruso, de alguna manera demuestran quiénes son prorrusos y quiénes no. Obvio. Cuando asume el presidente actual, que todos le dicen que es un humorista, pero él es abogado, ¿ah? Es para también Ya, sí. darle su crédito. Es Era una, conocido comediante, pero claro, él es abogado, preparado. es una persona que tiene mucha plata porque fue un productor de televisión también importante. Como Chilevisión. Sí, entonces la verdad es ¿Es que como era... Piñera? ¿Ah? No es tan rico como Piñera, pero... No, por es que tuvo un ejemplo, canal de televisión y tal como Piñera. No por lo comediante, era por lo de... por lo del ya, canal de televisión. entonces cuando él comienza su gobierno en el año 2018-2019, muestra de alguna manera una apertura a Rusia. No quería seguir con la división que ocurrió el 2014. Entonces él dice, no hay prohibición de hablar ruso en los medios de comunicación, no hay prohibición de la presencia de artistas rusos en lo que es Ucrania, etcétera. Sin embargo, en el último tiempo, dado la radicalización del conflicto, comienza a prohibirse la presencia de artistas rusos, del idioma ruso en la televisión. Entonces también se empieza a generar una separación tensión. más grande y por lo tanto más conflictiva entre los prorrusos y hablan ruso y los que quieren permanecer como república independiente. Ya, ese fenómeno eso además... es bien interesante Mira, porque Fonse, se prohíbe... Ese fenómeno además está en muchas ex repúblicas soviéticas. En Lituania, Letonia y Estonia, que se llama la trilogía báltica, entre el año 22 y los fines de los 80, llegó a vivir población rusa. Cuando los lituanos, estonios se independizarían, bueno, tuvieron que afanarse a la minoría rusa, que quería seguir dependiendo ya ni siquiera de la Unión Soviética, sino que de la Rusia. Claro. Ahora, ese es el origen ciudadano de la tragedia que estamos viviendo. Profesor, ¿y cómo aquí entra el tema que uno entiende que es el que más le importa al poder, ¿no? Que es el tema de la energía. ¿Ah? Porque leí el otro día que si pudiéramos titular esto es la disputa de la energía en Europa, ¿no? Sí. La energía para Europa. Ucrania es importante, relevante ahí, la zona de Crimea también, creo que está Odessa, ¿no? Odessa, Toda esa es parte de Ucrania. Sebastopol, Crimea. Sebastopol, que es el que tiene Claro. los gasoductos. Los ¿no? gasoductos, claro, ese... Sí, pues, y ahí está el interés. Ahí está el interés, digamos, que hay detrás de todo esto también. Yo creo que el interés de Putin, ¿O está mezclado? que tiene obviamente ese interés económico, es más geopolítico que geoeconómico. El geoeconómico es derivado del geopolítico. Porque hay que meterse ahora... ¿Cómo cresta llegó Putin? Mira, Putin se ha alternado con su primer ministro, Medvedev creo que se llama, corrígeme. ¿Ah? Tú sabes que el sistema es presidente, primer ministro. Claro. Sí. Yo creo que en los últimos 15 años, cuando Putin no es el presidente, es el primer ministro. Sí. Con Tal cual. Medvedev o Llevan Medvedev. 22 años así. Sí. 22 años.
Por eso está en el Una especie 2014. de Bachelet están- Piñera, pero aquí es democracia. Claro. Claro. ¿Ya? No Además tiene nada piensan que ver, nada que ver. Además piensan distinto. Sí, claro. Oye, entonces, ¿cuál es el afán de Putin? Porque además la historia de la Rusia actual tiene elementos que son No, tremendos. Medvedev, Dmitry Medvedev. Es como el Este- tenista. Medvedev, es una cosa rarísima. Medvedev, pero ahora acaba de cambiar el 2020, ahora lo cambió, pero antes había estado con él alternándose Sí, en el hacían papel. Alternando pa- el cargo, se hacía alternaban el cargo. Variaban, dupla, variaban, su hacían dupla. la dupla. Entonces, La dupla ¿qué es lo Sasa. que es la cultura rusa? ¿Qué rememora haber sido una parte del imperio mundial? Claro, sí. La Unión Soviética, si yo hubiera hecho una clase en 1970, le hubiera dicho a mis alumnos, el mundo está dividido en dos. El campo capitalista, cáchense, y el campo socialista. Me olvido del campo capitalista cuyo guaripola era Estados Unidos. Pero en el campo socialista y el guaripola era la Unión Soviética, fíjense, la Unión Soviética empezó solita su revolución. En la Segunda Guerra Mundial liberó a los países del este de los nazis, se instaló ahí. Pero después se expandió a África, Angola, Mozambique, Argelia. Se metió en Egipto con la represa de Asuán. Se metió en Corea. Asia, China, Corea, Vietnam. No, sí. O sea, si ustedes miran un mapa de 1980 y colocan azul a los yanquis y rojo a los soviéticos, el mundo está prácticamente dividido por la mitad. La única zona más azul, obviamente, es Europa Occidental y América Latina, con un lugarcito rojo, Cuba. Cuba. Entonces, lo que tienen en la cabeza los líderes rusos hoy día es por qué no ser de nuevo una gran potencia, porque hoy día Rusia está en el tercer lugar, o cuarto. Estados Unidos, ¿quién le compite a Estados Unidos en los próximos 30 o 40 China. años? China. China, pues. Sí. Si es que no está primero, porque Si es ahí que no hay está un debate, primero. ahí hay un debate. Pero Yo creo que China- está primero. Sí. La India, Ajá. China, profesor, que es comunista. Deng Xiaoping. No, China es Xi literalmente lo que ellos llaman un socialismo de mercado. Ya, Pero cuidadito, ciudadanos, ¿ah? Porque nosotros siempre criticamos a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, pero con China nos hacemos los lesos. Tal cual. Era que no, po. Si China es nuestro principal socio comercial. O sea, ahí sí que la economía se olvida de los principios. Bueno, para allá iba. Ya, pero déjame decirte algo. Porque- Pero Deng Porque han estado Xiaoping, tibios. ¿Ah? Han estado tibios. Sí, pues, ahora. porque Oh. ¿qué rol juega China no, los chinos. en todo Ahí. esto? Son todos observando Ah. Xi Jinping. ¿Qué Está Xi está? observando. Jinping, pero pero más son preocupado del Estamos en bolsillo, silencio, ¿no? dijeron, estamos en silencio. No, porque Li Ping, claro, le gusta Putin, Sí. ¿ah? Esa historia común, la China de Mao Zedong era el de Bernardo Higgins chino. Y el 18 de septiembre de los chinos es el año 49. Ahí se crea la China popular. Pero ¿qué pasa hoy día? China, a partir del año 79, esto es impresionante, ciudadano, surge un líder, 1,5 metros, ¿eh? Chiquitito. Deng Xiaoping. Napoleón, todo eso eran Sí, chicos, todos ¿ah? eran chicos. Sí. Deng Xiaoping. ¿Sabe lo que dice este compadre? Camarada, le habrá dicho en el Congreso de los comunistas chinos. Camarada, nuestra política va a ser la siguiente. Abro comillas. Lo importante no es el color del gato, sino que el gato case ratones. Y ahí se crea el socialismo de mercado. Pragmático. A partir de esa, los chinos son muy de frase, desde Confucio. Pero quiero decirle que este chiquitito de 1,5 metros que abrió el mercado a China no tuvo duda un segundo, escúchenme bien, en ordenar el año 89 la masacre de la plaza Tiananmen, que hasta el día de hoy no se saben los miles de muertos de estudiantes. O sea, el mismo 1,5 metros que abrió la economía al mercado no tuvo duda un segundo de masacrar a los estudiantes chinos.
que por qué el año 89 están tan entusiasmados los chinos. Por la caída del... Por el muro de Claro. Berlín, por lo que muro de pasaba en Berlín. Checoslovaquia, etcétera, Claro. etcétera. ¿Sabes qué? Hay un tema interesante, volviendo a Rusia, Pancho y todos, que leía yo, que Rusia finalmente es un país que nunca ha tenido democracia. Sí, nunca, porque finalmente entonces la tradición autoritaria y la tradición imperial, podríamos decir, y expansionista es parte del alma rusa. Del ADN. Entonces, ¿qué pasa? De el imperio ruso de los zares A la Unión Soviética, es la misma lógica. Finalmente, claro, eran los zares que vivían una vida opulenta con unos niveles de pobreza, pero la verdad que abismante. Entonces llega la revolución bolchevique, etcétera, pero sigue siendo un gobierno absolutamente autoritario con una población sometida. Así es. Cuando cae finalmente la Unión Soviética, es cuando trata de adaptarse a la democracia. bueno, Gorbachev lo quiso hacer Claro, con la perestroika, la apertura política, Claro. y con la el glasnost. glasnost, Claro. es al revés. Glas- Bueno, fracasó. Claro, No le dio. la transparencia. Y entonces lo que hace, ¿y por qué Putin finalmente logra imponerse y ser durante 22 Y ser años el reelegido, líder? ¿no? Claro. Porque para el soviético, finalmente, la Para el vocación, ruso. para el ruso, la vocación democrática de verdad que debe ser claro. una minoría como intelectual, pero en el alma está, nosotros somos el imperio. Bueno, es que ahí va en el clavo, Monse, porque todo esto es producto de esa lógica. Y también que hoy día no se sientan representados por nadie más, que crean que no hay más alternativa que Vladimir Putin y votar por Vladimir Sí, Putin es la lógica. Oye, pero ojo con también, Bielorrusia. pero ojo que también con un pueblo bastante sometido, porque de Putin se habla poco en Sí. Occidente, pero todavía en Rusia detienen periodistas.